Jóvenes, muy pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a la clase virtual número 6 de geometría para el grado sexto. Vamos de inmediato con la guía de aprendizaje número 6 de geometría para trabajo en casa de los estudiantes de la institución educativa Francisco José de Caldas. Sede principal, jornada matinal en los grados sexto 1 y sexto 2, segundo semestre del año, área matemáticas, asignatura de geometría. Recuerden lo que hablamos sobre las fechas. Ya estas fechas están vencidas, pero recuerden que nosotros somos flexibles en cuanto a esto, así que no le presten mucha atención a las fechas. Docente Sergio Ursola Paternina. Estándar básico de competencias. Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. Derecho básico de aprendizaje. Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo de instrumentos de medida apropiados. El problema de contexto para esta clase es el siguiente. El tangram es un rompecabezas compuesto por 7 piezas llamadas tans, que en su mayoría son triángulos. Es un juego muy antiguo de origen chino. Dicen que tiene más de 2000 años. El objetivo de este juego es crear figuras utilizando todas las 7 piezas, las cuales deben tocarse pero no superponerse. Normalmente los tans se guardan formando un cuadrado. Tu misión esta vez consiste en construir un tangram en tu casa con material reciclado, ya sea papel, cartulina o cartón, y divertirte armando las siguientes figuras. Miren, aquí tenemos 6 figuras que ustedes deben armar y este es el tangram. Al final de esta actividad me deben entregar entonces 6 fotografías de las figuras anteriores armadas con el tangram hecho por cada uno de ustedes con el material reciclado. Vamos a estudiar los triángulos, sus elementos y su clasificación. En clases anteriores hemos estudiado los polígonos, los cuales nos sirven como base fundamental para el tema de los triángulos que veremos a continuación de una manera muy concreta. Vamos a encontrarnos unas indicaciones que nos van a servir para construir el tangram. Primero, toma tu material reciclado, ya sea papel, cartulina o cartón, y dibuja un cuadrado en él con las medidas que tú quieras. Solo debes recordar que un cuadrado siempre debe tener sus lados iguales. 2. Dibuja dentro del cuadrado todas las figuras del tangram. 3. Recorta todas las figuras dibujadas en tu tangram. 4. Arma la primera figura y tómale una fotografía. Y 5. Haz lo mismo con las 5 figuras restantes. Hablemos sobre los triángulos. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono que tiene 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Es el polígono con menor número de lados que existe. Hay una propiedad fundamental del triángulo que dice que la suma de sus ángulos interiores siempre debe dar 180 grados, como en este ejemplo. Miren, aquí hay 70 grados en este ángulo, aquí hay 65 y aquí hay 45. Si nosotros sumamos 70 más 65 más 45 nos da 180 grados. Eso se debe cumplir en todos los triángulos que existen. Bien, ahora hablemos de la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican en 2 grandes grupos. Aquí tenemos el primer grupo, según sus lados. Vamos a encontrar 3 tipos de triángulos: el equilátero, el isósceles y el escaleno. El triángulo equilátero es aquel que tiene sus 3 lados iguales, como este ejemplo que está aquí. Pero además son iguales también los ángulos. Es decir, aquí los ángulos miden todos 60 grados. En el triángulo isósceles solamente 2 de sus lados son iguales. Miren el ejemplo. Este lado es más pequeño y estos 2 son más grandes, pero tienen la misma longitud. Igual sucede con los ángulos. Van a haber 2 ángulos iguales y uno diferente. Y por último tenemos el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel que tiene sus 3 lados y sus 3 ángulos diferentes. En el segundo grupo vamos a clasificar los triángulos según sus ángulos. Aquí vamos a encontrar el triángulo acutángulo, el triángulo rectángulo y el triángulo obtusángulo. Por el nombre nos podemos guiar.
El triángulo acutángulo es aquel en donde sus tres ángulos son agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Este ejemplo que está aquí, si tomamos medidas, nos vamos a dar cuenta que estos tres ángulos miden menos de 90 grados. El triángulo rectángulo es aquel en donde uno de sus ángulos interiores es un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Y los otros dos lados van a ser ángulos agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Y por último, el ángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Miren aquí, este es el ángulo obtuso, aquel que tiene más de 90 pero menos de 180 grados. Bien, vamos a mirar un ejemplo muy parecido al que ustedes tienen que desarrollar en sus casas para que todo quede más claro y sea más fácil para ustedes. El problema de contexto es el mismo, ¿verdad?, que hemos leído anteriormente. Les recordamos que ustedes tienen que construir un tangram en su casa con materiales reciclados. Entonces, estas son las figuras que ustedes tienen que armar luego de que fabriquen el tangram. Aquí dice la primera indicación: toma tu material reciclado y dibuja un cuadrado en él con las medidas que quieras. Solo recuerda que un cuadrado siempre debe tener sus lados iguales. Bien, vamos a suponer que nosotros dibujamos un cuadrado de 12 centímetros, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer con las medidas que ustedes quieran. Nosotros vamos a hacerlo en el ejemplo con 12 centímetros de lado. Ahora vamos a dibujar dentro del cuadrado todas las figuras del tangram. De pronto alguien tendrá su manera de dibujar las figuras del tangram. Yo voy a mostrar una de las posibles formas. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro cuadrado de 12 centímetros. Vamos a pasar unas cuadrículas cada 3 centímetros. Entonces las vamos a hacer horizontales y verticales. Y nos queda el cuadrado así. Miren que tenemos 4 cuadrículas verticales y 4 horizontales. Y son totalmente iguales en longitud, ¿verdad? Bien, ahorita vamos a pasar una diagonal por todo el cuadrado. Luego vamos a pasar otra por acá, que nos llegue hasta aquí. Luego vamos a pasar otra diagonal por acá y por acá otra. Y al final nos va a quedar algo así. Una vez tengamos esto así, vamos a borrar la cuadrícula inicial. Todo esto lo vamos a borrar y que nos queden las diagonales que hicimos ahora último. Y ahí tenemos ya nuestro tangram. Si quieren pueden colorearlo enseguida, o los que gusten pues lo recortan así y lo colorean después. Ya eso va al gusto de cada quien. Bueno, luego van a recortar todas las figuras dibujadas en el tangram, ¿verdad? En el ejemplo, la persona que hizo este tangram simplemente recortó. Vuelvo y repito, eso es opcional. Aquí está armado el tangram. Y luego van a armar la primera figura y le van a tomar una fotografía. Vamos a suponer que esta es la primera fotografía. Ustedes saben que no es otra, pero esto para el ejemplo. Y esa fotografía se la van a mandar al profesor. Y luego van a hacer lo mismo con las 5 figuras restantes. Recordamos que estas son las 6 que ustedes tienen que armar, ¿verdad? Y ya tienen un tangram listo que les puede servir para divertirse en estos momentos de confinamiento en su casa, con su familia, con sus padres, con sus hermanos, en fin, para que se diviertan y pasen el tiempo en familia. Ya saben ustedes que al final pueden mandarme las fotografías a través de la plataforma Edmodo, los que pueden hacerlo, y los que tengan algún problema, algún inconveniente, pueden enviar las fotografías a mi WhatsApp personal o a mi correo electrónico. Recuerden, jóvenes, lo que siempre les he dicho: juntos saldremos adelante. No siendo más, me despido. Nos vemos en otro momento. Bye, bye.